Capítulo 6. Puedes hacerlo, Blake. Creo en ti. Jaune se rió, disfrutando del hecho de que Blake no podía hacer ni decir nada a cambio, no rodeado de gente como ella. Cuando llegó el momento de celebrar su victoria en las rondas 2 contra 2, resultó que el equipo LVN había organizado una pequeña fiesta en su habitación como celebración. Ruby había estado de acuerdo antes de que alguien pudiera sugerir lo contrario, dejando a Blake tambaleándose inútilmente. Y debido a que era una fiesta, como Jan había señalado alegremente, significaba que había que jugar juegos de fiesta. Nora y Ruby no tardaron mucho en convencer, o más bien obligar, a todos a estar de acuerdo. Blake y los juegos no se mezclaron. Oye, le dijo a su compañera en apuros, que parecía perdida con las cartas en sus manos, al menos no es póker de striptease. En realidad, ¿por qué no sugieres eso? Ella miró una vez más, pero no pudo gritar lo que sin duda estaba en su mente. Una pena. Las reacciones de Blake fueron geniales. Estaba sentado en un rincón, casualmente derribado a un lado cuando Nora agarró y arrastró a Blake a la habitación. Sin embargo, eso estuvo bien, ya que le dio la oportunidad no solo de ver las travesuras que se llevaban a cabo, sino también de moverse un poco por su cuenta. Zway estaba de vuelta en su habitación y todos los demás estaban demasiado absortos en el juego de cartas. El corazón de Jaune no estaba realmente interesado en eso, lo que no decía mucho cuando estaba muerto y su corazón realmente no estaba interesado en nada, aparte de tal vez en la tierra. Todavía, si se hubiera salido con la suya, volverían a leer el último capítulo del libro de Blake. Había dado un giro impactante una vez que se reveló que la Reina del Dolor era su mejor amiga de cuando era más joven, una a quien Mitsu había dejado atrás en su búsqueda para convertirse en Kunoichi. Además, me cortaron absolutamente en lo que parecía ser la escena lésbica más caliente que voy a leer. Como fantasma, tenías que tener tus prioridades claras. Y, dado que no parecía que su encantadora pareja fuera a seguir su consejo y convertir su juego en algo más atractivo visualmente en el corto plazo, eso lo dejó sintiéndose un poco frustrado. Naturalmente, Blake tendría su trasero si intentara moverse y ponerse en riesgo, pero lo que no sabía no podía hacerle daño. Y realmente, ¿no había dicho siempre su padre que era mejor buscar el perdón que pedir permiso? ¿Había habido una advertencia allí, una menos que sea tu madre porque nos mataría a los dos? Pero aparte de eso, ¿qué podría hacer Blake para lastimarlo? He estado a cierta distancia de ella en forma de oso antes. Fue solo Montanglen lo que nos metió en verdaderos problemas. Si vuelvo a escabullirme por el pasillo para leer, probablemente ni siquiera se dará cuenta. Había hecho lo mismo antes mientras ella dormía, cuando lo tenía corriendo de un lado a otro de la biblioteca para investigar al colmillo blanco. Eso había hecho que Cardin lo atrapara, pero incluso considerando el hecho de que Cardin ya no se atrevía a acercarse a Blake, esto fue solo al otro lado del pasillo. ¿Qué tan malo podría ser? ¿Llamó para avisarle a Blake? Probablemente no. Ella simplemente se estresaba y realmente no era nada de qué preocuparse demasiado. Ambas puertas estaban abiertas de todos modos, principalmente para que Zway pudiera avisarles si necesitaba el baño. Dejando a un lado la capacidad de ver su forma fantasma, el perro seguía siendo un perro, inteligente como era. Afortunadamente, estaba entrenado en casa hasta un grado casi obsesivo, pero nadie quería despertarse y encontrar caca de perro en la habitación. Jaune no se esforzó. Un peluche de pie podría haber sido un poco difícil de explicar. En cambio, cayó a un lado, permaneciendo inmóvil por un segundo como si una ligera brisa lo hubiera movido. Nadie se movió. Jan dijo algo que hizo reír a Nora, pero por lo demás el juego continuó. Un paso a la vez, Jaune pensó, moviendo ligeramente un brazo y arrastrándose 1 o 2 centímetros por la alfombra. Otra pausa, otra mirada rápida, seguida de 2 pulgadas más. Si lo atrapaban, entonces Blake podría interpretarlo como viento. Eso o fantasmas. Irónicamente, ambos funcionarían como excusa sin que nadie creyera realmente que lo era. A veces se preguntaba por qué Blake se preocupaba tanto. ¿No era la naturaleza humana negarse a creer algo fuera de su zona de confort? ¿Cuánto tiempo le había tomado a Blake reconocer su existencia? Casi una centésima parte del tiempo que me tomó darme cuenta de que la amaba, suspiró. Esa había sido una sorpresa bastante desafortunada, especialmente dado su actual discapacidad. Por mucho que doliera admitirlo, Blake estaría mejor con ese tipo de San. La vida era para los vivos. Su vida había terminado.
Pero bueno, podría vivir indirectamente, demonios, era lo que había estado haciendo durante los últimos meses. Tampoco era una vida solitaria, ¿qué más se puede pedir? Jaune suspiró cuando llegó a la puerta. Mirando hacia atrás con una expresión de oso de peluche en blanco. Hubiera sido bueno unirme a ellos, no como un animal de peluche, sino como una persona normal. Podría haberse sentado entre Blake y Ruby, empujando a la chica tranquila en el brazo, viéndola girar para lanzarle una mirada rápida antes de concentrarse en sus cartas una vez más. Se habría inclinado y susurrado algunas palabras de consejo. Ella los ignoraría, naturalmente. Todos se reirían de eso. Maldita sea, susurró, ¿deja de pensar en eso? Jaune se abrió paso fuera de la puerta, solo para congelarse y quedarse sin fuerzas cuando alguien más la abrió. Juega a la siguiente ronda sin mí, dijo Pirra, solo estoy tomando un poco de aire fresco. Los demás gritaron afirmativamente, Jan cantando en voz alta mientras jugaba una carta que tenía a Weiss maldiciendo. Pirra ni siquiera pareció notarlo cuando salió. Sin embargo, cuando la puerta se cerró y ella se dispuso a irse, su pie lo atrapó y lo lanzó por el aire, y rápidamente contra la pared opuesta. ¡Ay! Jaune gimió innecesariamente, deslizándose por la pared. Lo siento mucho, dijo Pirra, corriendo para atraparlo. Lo llevaron a mirarla un segundo después, pero ahora la cara de la niña estaba roja. No puedo creer que me acabo de disculpar con un oso, vamos Pirra, ¿qué estás haciendo? No te preocupes por eso. Dijo Jaune, pero no se movió. Pirra lo sostuvo de manera diferente a como lo hizo Blake. De alguna manera más suave, con ambas manos, sus dedos debajo de sus brazos. Blake simplemente lo agarró como lo haría con un arma. Ahora que lo pienso, probablemente no había tenido muchas oportunidades de sostener un peluche mientras crecía. Si puedes dejarme y seguir tu camino, puedo ir a leer algo de pornografía. Esto es, el oso de Blake. Para su horror, la pelirroja lo puso boca abajo, leyendo las palabras cruelmente cosidas en su culo. Propiedad de Blade Belladonna. Mis ojos están aquí arriba. Además, prefiero el término asociado, muchas gracias. ¿Debería devolverte a Blake? Después de pasar 20 minutos avanzando lentamente hacia la puerta. Tal vez, Pirra lo atrajo hacia sus pechos, tal vez no por un momento. Buena elección, Jaune canturreó, teniendo una vista maravillosa de su camisa escolar. Habría sido algo que él también podría disfrutar, si no fuera por la lágrima que cayó sobre su cabeza un segundo después. La chica que lo sostenía olfateó ruidosamente. Oh, mierda, solo quiero que quede constancia de que no soy bueno con la crío. Lo siento, gimió Pirra, frotándose los ojos con las manos. Jaune instantáneamente sintió ganas de llorar también. Era uno de los peores hábitos que había tenido cuando estaba vivo. Si alguien cerca de él lloraba, él también comenzaba, sin una buena razón. No solo era un hábito nada varonil, sino que también era súper inútil, ya que una persona molesta realmente no necesitaba que alguien se echara a llorar a su lado. Pirra se sonó la nariz con lo único que tenía a mano. Oh cielos, lo siento. Está bien, mi simpatía acaba de caer en picado. La chica se agachó junto a la pared, sosteniéndolo sobre sus rodillas mientras intentaba sonreír. Era una Beastie fea. Las lágrimas siempre lo fueron. Algunas personas tenían ideas extrañas de que las personas eran lindas y consolables, pero en realidad era mucho peor. Sus ojos fueron leídos y las huellas corrían por sus mejillas. Su sonrisa también era agua, su nariz moqueaba. La pobre niña parecía necesitar un abrazo. En eso, al menos, podía ayudar. Probablemente parezco una idiota, se rió a medias, sollozó, y ahora también estoy hablando con un oso de peluche. Oye, Jaune deseó que pudiera extender la mano para acariciarle la mejilla, no te preocupes. Recibo más conversación de la que cabría esperar. Es solo que, todos están muy felices allí y no quería arruinar nada. Ella lo acercó una vez más, apoyando su barbilla sobre su cabeza mientras se balanceaba de lado a lado. Esperaba que ayudara, aunque solo fuera un poco. Debería estar feliz, respiró Pirra, debería estar bien, tengo un equipo, tengo amigos, ¿y qué pasa si no tengo pareja? ¿Para qué necesita pareja la chica invencible? Ella es lo suficientemente fuerte para dos, no necesita que nadie la detenga. La cara de Pirra se presionó contra la suya, los ojos se cerraron, ella estará bien por sí sola. Ella siempre lo es. Tan cerca, ella no notaría nada, ¿verdad? Tal vez pensaría que es un truco de su imaginación. Jaune extendió ambos brazos, abrazando sus mejillas. La niña pareció llorar más fuerte.
Annie pensé que cuando llegara de Beacon sería diferente, continuó, las palabras ocasionalmente le fallaban, pensé que podría hacer una pareja y ser una persona normal por una vez. Incluso encontré a alguien que pensé que podría ser mi pareja. No me conocían, ni siquiera sabían quién era o dónde había estado. Fue tan perfecto. Conozco ese sentimiento, susurró, pensé que iba a ser un héroe, un cazador. Ahora estoy muerto. Todo lo que tenía que hacer era asegurarme de aterrizar cerca de él, que sabía a dónde iba. Pensé que sería fácil, así que lancé mi jabalina para pegarlo a un árbol Y. No pudo terminar, derramando lágrimas frescas una vez más. Lo siento, señor oso. Llámame Tigles. Jaune susurró suavemente. Quiero decir, Jaune, maldita sea, Blake. Y ahora, Pirra respiró hondo, y ahora está muerto y no tengo a nadie. Muere, espera, era mucho tiempo para recordarlo, pero había habido un objeto inusual volando hacia su cara, ¿no es así? Así que no había sido a punto de golpearlo, sino de inmovilizarlo contra un árbol para que fuera, seguro. Y... mierda. Entonces, él y Pirra, socios, un equipo. Probablemente Ren y Nora también. Tantas posibilidades, tantas cosas, un futuro que podría haber sido. Pero, ¿habría involucrado a Blake? Probablemente no, todo habría sido diferente, desde conocerla hasta estar en un equipo diferente. Jaune podía recordar cómo había estado vivo, tímido, torpe y tonto. No había forma de que hubiera tenido la confianza para acercarse a alguien como Blake. Lo que significaba que probablemente nunca se habrían convertido en tan amigos. Eso dolió, que la única forma en que podía estar con ella era así. Que incluso si hubiera estado vivo, había una buena posibilidad de que no fueran más que extraños. No importa, suspiró, ahora estoy muerto, y tal vez, no lo sé. Lamentaba morir todavía, por supuesto que lo hizo. Pero si tuviera un boleto de regreso a la vida, ¿pero le costaría a Blake? No estoy seguro de que aceptaría eso. Afortunadamente, Pirra ofreció una distracción, ahora el director quiere que esté aún más solo. ¿Eh? Quiere que lo arriesgue todo, tal vez incluso perder quién soy, para convertirse en una especie de protector. ¿Tener poderes que otros no tendrán? Sus uñas se clavaron en sus costados. No le dolía, pero podía sentirlo. Sé lo que es tener cosas que otros no tienen, susurró Pirra, es solitario. Lo siento Pirra, debería haber estado allí para ayudarte. No sé qué hacer, señor oso. Jaune. Ozpin quiere que me convierta en la doncella del otoño. ¿Y ahora qué? Aparentemente todo comenzó con un mago, susurró Pirra en su pelaje. Tengo la sensación de que esto no va a ser tan divertido como una de las historias de Blake, ni tan sexy. No lo fue. Pero escuchó de todos modos. Incluso si Pirra nunca lo supo. Capítulo 62. Blake la atrapó en el pasillo, menos de 30 minutos antes de su gran partido. Oso atado a su cinturón, con un brazo extendido, gritó el nombre del campeón. La pelirroja hizo una pausa, volviéndose para mirarla con una expresión amistosa, aunque un poco sorprendida. Blake. ¿Qué pasa? Ah, ¿cómo iba a decirlo? No fue algo fácil de explicar. Estoy bien. Solo parecías distraído anoche. ¿Anoche? Pirra inclinó la cabeza hacia un lado, esa sonrisa siempre presente en su lugar. Oh, durante nuestra pequeña celebración. Solo quería un poco de aire fresco, no hay necesidad de preocuparse. Blake mordió el labio, preguntándose no solo por las palabras sino también por cómo fueron pronunciadas. Tan tranquilamente, tan fácilmente, instintivamente quería creerles. ¿Era eso sobre lo que querías preguntarme? Pirra se rió entre dientes, debo admitir que no es como si hubiéramos hablado a menudo. Es un poco inusual verte tan preocupado. Bueno, eres un amigo, dijo Blake, un poco inútil si ella misma lo pensaba. Pirra parpadeó ante eso, pero no dio ninguna señal de que las palabras hubieran dado en el blanco. Normalmente soy una persona tranquila, agregó Blake. El hecho de que no hable no significa que no me importe. Pirra sonrió, entiendo. Por si sirve de algo, también te considero un amigo. Si me disculpas, debo reunirme con mi equipo. ¿Tienes tu partido hoy, no? Blake asintió. Buena suerte entonces, Blake. Te estaré animando. Sí, dijo Blake, viendo cómo Pirra se alejaba. Una vez que la mujer estuvo fuera de la vista, suspiró, frotándose la frente. ¿Estás feliz?
Blade gruñó, sonaba como un completo idiota. Eso fue todo. Eres muy malo en esto de hacer amigos, ¿no? Jaune flotaba detrás de ella, con los brazos cruzados y claramente tampoco impresionada con sus esfuerzos. Pasas de casi nunca hablar a emboscarla con preocupación en un pasillo. Eso es convincente. No estaba mintiendo, protestó Blake. Considero a Pirra una amiga, solo un poco distante. De todos modos, no era su culpa si no había practicado al máximo hacer nuevos amigos. Jan había sido de contacto visual, Ruby y Weiss por asociación. Incluso Jaune solo se había convertido en su amiga debido a una serie de eventos bastante increíbles. Además, argumentó, ni siquiera estoy segura de en qué se supone que debo apoyarla. ¿No podrías darme algo más que ella necesita un amigo ahora mismo? Jaune no la miró a los ojos, es su secreto contarlo. No la mía. Ella me dijo en confianza. No voy a difundir sus secretos. Ella no te lo dijo en confianza. Escuchaste a escondidas. Involuntariamente. Ella me secuestró y me interrogó a la inversa. ¿Qué se suponía que debía hacer? Ni siquiera deberías haberte movido. Él puso los ojos en blanco y a ella le hubiera encantado continuar, pero era una discusión que sabía que no ganaría. Era obstinado así, a pesar de que siempre se salía con la suya. Cualquiera que sea el problema de Pirra, si ella no quiere compartirlo, entonces no hay nada que pueda hacer. Nada que ninguno de los dos pueda hacer. Lo sé, suspiró, es solo que, no sé. Siento que es una especie de culpa mía. ¿No podrías haber encontrado una razón mejor? ¿Qué? ¿Que mi osito de peluche está poseído y escuchó su desahogo? ¿Que quiere ayudarla? ¿Debería advertirle también que no se duche cerca de ti? No he intentado echar un vistazo desde siempre. Jaune se quejó. Podrías haber dicho que la escuchaste. Blake se cruzó de brazos, así que ahora soy yo la que escucha a escondidas. Incluso si dijera eso, solo se necesitaría una mención a cualquier otra persona en sus equipos para que Pirra supiera que Blake había estado firmemente atrapado en ese estúpido juego, ciertamente incapaz de escuchar nada por encima de las voces de Jan y Nora. Jaune se alborotó el cabello salvajemente. No lo sé. Nunca fui mejor en todo el asunto de hacer amigos que tú. ¿Debería abrazarla o algo así? ¿Lo dices con confianza? ¿Decir que con confianza? No lo sé, nadie me lo dijo. ¿Y nunca pensaste en preguntar? Blake puso los ojos en blanco, al menos tengo una mejor excusa, suspiró Blake, era un terrorista y no tenía exactamente figuras paternas fuertes. No podemos tener un momento de quién tiene el pasado más torturado aquí. Estoy muerto y estás parado en medio de un pasillo hablando con un animal de peluche. Blade miró a su alrededor rápidamente, suspirando cuando nadie estaba cerca o prestando atención. Solo, intenta ayudarla si tienes la oportunidad, ¿de acuerdo? Lo haré, prometió Blake. Si significaba tanto para él, entonces ella lo haría, incluso si él todavía no le daba la historia completa. Blade negó con la cabeza con un suspiro. Había mantenido la boca cerrada sobre toda la prueba. Lo que sea que Pirra hubiera dicho, no estaba dispuesto a compartirlo. Probablemente no era asunto suyo, pero al mismo tiempo le estaba molestando. Lo que le molestaba a él le molestaba a ella, así eran las cosas. ¿No hay ninguna otra forma en que pueda ayudar? Olvídalo, suspiró, supongo que no podemos resolver todos los problemas. Maldita sea. Probablemente tenía razón, aunque esa no había sido la pregunta que ella había querido hacer. ¿No había forma de que ella pudiera ayudarlo? Sin embargo, no entendió su preocupación. Ella no lo repitió. El idiota. Tenemos nuestro partido pronto, dijo Blake, con la esperanza de que lo calmara un poco. Habían recibido su horario esa mañana y, por una vez, las noticias eran buenas. Mercurio Negro luchó contra Pirra hace unos meses, ¿no? ¿Lo hizo? Jaune parecía confundida, pero afortunadamente ya no tan angustiada. Durante el entrenamiento. Ah, cierto, debo haber estado mirando otra cosa. ¿Algo más? ¿Cuándo había estado ocurriendo una pelea como esa? Blake se cruzó de brazos y frunció el ceño. Sin duda había estado mirando por debajo de la falda de alguien o comiendo con los ojos a alguna chica al azar. ¿Qué pasa con esa cara? ¿Estás pensando algo realmente desagradable sobre mí, no? Por supuesto que no, siseó Blake, terminemos con esta maldita pelea. Esa no es la voz de alguien que no está de mal humor, Blake. Cállate. Barra.
Algo andaba mal. No era nada con ella. La pelea había estado a su favor desde que comenzó. La adolescente de cabello plateado una vez más se agachó mientras le lanzaba 3 tiros. Las rondas de polvo golpearon el suelo, esquivadas por expertos mientras aumentaba la distancia entre ellas. Su ropa estaba rayada, su mejilla izquierda magullada. Y, sin embargo, sus ojos contenían cualquier cosa menos frustración. Parecía complacido. Lo tienes contra las cuerdas. Jaune se jactó. Unos cuantos pases más y estará fuera de juego por completo. No está bien, le susurró ella. ¿Qué no es? No podía ver. Esto es demasiado fácil. Su equipo se abrió camino a través de las peleas anteriores, nunca antes había tenido problemas con la gente y fue elegido como su mejor boxeador. Esto no debería ser tan fácil. Su aura era de alrededor del 75%, pero incluso eso solo había sido por una serie de golpes bastante pequeños. Una vez que alcanzó ese nivel, sintió que la presión había disminuido por completo. Los ataques que lanzaba ahora eran fáciles de esquivar o desviar. Algo no está bien aquí. ¿Importa? Miró el espíritu de Jaune. Estaba libre del oso para facilitar la siguiente etapa del plan. Si están planeando algo, entonces noquearlo. Averiguaré qué es después de la pelea. Muy bien, asintió Blake. Tenía razón. No importaba. Cualquiera que fuera su juego, no importaría cuando Jaune tuviera el control de su cuerpo. Podía averiguar lo que se necesitaba, y mejor que eso, podía pasarle la información casi inmediatamente después. Todo lo que tenía que hacer era permanecer relativamente cerca, lo suficiente como para poder escapar con ella cuando tuviera lo que necesitaban. Por si acaso, ella le daría el oso cuando tuviera el nuevo cuerpo. Si su espíritu volvería a él, ella no lo sabía. Era mejor que nada. Prepárate, susurró, desenrollando la sábana de Gumball y partiéndola en 2. Solo haz que cuente. Su truco podría ser atraerte, no asumas que se ha rendido todavía. Ella asintió. Eso era algo que ya había considerado, y tenía su apariencia preparada para tal ocurrencia. Mercurio, sin embargo, parecía no tener nada. Se acercó con un repentino estallido de velocidad, agachándose bajo una patada que le habría arrancado la cabeza, si hubiera sido mucho más lenta de lo que él sabía que era. No importa, pensó, golpeando la hoja de Gumball Shroud en su muslo. Gritó en estado de shock y tropezó hacia atrás. Sea cual sea tu plan, no importa. Solo tenía que reducir su aura lo suficiente como para que cayera inconsciente. Si quería que fuera más fácil para ella, genial. Retrocedió sobre su otro pie, torciendo las caderas y apuntando una patada por encima de su hombro. Blake puso los ojos en blanco y dejó que sucediera, su pie falló sin que ella siquiera lo esquivara. Agarrando su rodilla, pateó su apoyo, haciéndolo caer al suelo. Ella lo habría terminado allí si no fuera por una chispa de vida en sus ojos, sus piernas pateando mientras sus botas armadas cobraban vida. Supongo que a él le gusta esto incluso menos que a mí, susurró, finalmente notando su ceño fruncido. Desapareció un segundo después, reemplazado por esa expresión arrogante una vez más. Está bien, Jaune suspiró, entiendo tu punto ahora. Incluso yo podría haberlo hecho mejor que eso. ¿En serio? No, es una figura retórica, ¿de acuerdo? Claro que lo es. Blake sonrió, disfrutando de sus quejas mientras ella preparaba su espada por última vez. El aura de Mercurio era baja, un poco más de 30 más o menos. Un buen asalto probablemente lo llevaría a números rojos. Grita si hace algún truco. Termina con este ataque. Entendido. Jaune asintió, flotando detrás de ella. ¿Eso es todo lo que tienes? Se burló su oponente, fintando hacia su izquierda antes de retroceder y patear su pierna. Ella gruñó y dejó que se conectara, sacando un pequeño trozo de su aura pero haciendo poco más. No merecía sus palabras si no iba a pelear en serio. Ella le clavó un codo en la nariz, derribándolo hacia atrás mientras invertía el agarre que tenía en su cuchillo. Esquivó el barrido horizontal pero no pudo escapar de su patada, que lo atrapó debajo de la barbilla, lanzándolo unos metros hacia atrás. Mierda, Jaune maldijo, no puedo creer que haya sacado eso. ¿Tiró de qué? Susurró, volteando a Gumball Shroud de nuevo a su posición y cargando para acabar con él. Bla, ¿qué estás haciendo? Detente. Ella se estremeció y saltó al instante. ¿Había visto Jaune algo que ella no había visto?
Sí, ahora que ella miraba, él estaba metiendo la mano en la parte posterior de sus pantalones, sacando un arma que ella no lo había visto empuñar antes. ¿Cómo se había perdido eso? Olvídalo. No importaba. Todavía lo estaba dibujando y su aura era mucho mejor que la de él. Gumball Stroke se disparó, los ojos dorados brillando hacia abajo del cañón. Espera, Blake, no. Apretó el gatillo. Y la multitud jadeó horrorizada. Capítulo 63. Jaune. El brazo de Blake se congeló, el dedo apretó el gatillo, pero no lo suficiente como para apretarlo. No podía tirar de él. No importa cuánto lo intentara. Sus músculos se contrajeron, la mano temblaba mientras luchaba por escapar de su control. Tenía su brazo, ¿pero por qué? Su oponente estaba sacando un arma, apuntándola en ese mismo momento. ¿Qué estás haciendo? Jaune siseó desde su interior. Podía sentir su conmoción, su desgana, pero también la tensión que la retenía y que estaba teniendo sobre él. Va a disparar. Ni siquiera está armado. Se ha rendido. Eso no podía ser cierto. Estaba apuntando en ese mismo momento, tomándose su tiempo para alinear un disparo que se estrellaría contra su frente. Incluso si su aura impedía la penetración, la fuerza por sí sola podría lastimarla gravemente. ¿Qué ves? Jaune jadeó, con voz tensa, puedo sentir tu miedo de que sea, simplemente se ha quedado allí, Blake. Se ha rendido, la multitud te está esperando. Lo veo con una pistola, susurró Blake, está apuntando a mi cabeza, me va a matar. No es real. Por favor, Blake, confía en mí, si puedes confiar en mí, baja tu arma. ¿Cómo podía preguntarle eso? Sus ojos nunca la habían traicionado antes y más que eso podía escuchar a Mercury Black, podía escuchar el arma en sí. Si la pelea hubiera terminado, seguramente habría escuchado a los comentaristas. Justo, espera un segundo, Jaune soltó su brazo, los músculos de Blake se sacudieron mientras recuperaba la extremidad. Ella sintió que él también abandonaba su cuerpo, pero algo andaba mal. Algo no tenía sentido. ¿Dónde estás? Sus ojos movieron hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Podía ver a su oponente, la multitud y la arena, pero la forma fantasmal de Jaune no se veía por ninguna parte. ¿Jaune? Estoy aquí, habló su voz, no habló, se proyectó en su mente. Estoy justo frente a ti. Algo está mal. El mundo que estás viendo no es real. Por eso has sacado un arma, por eso no puedes verme. Esas fueron muchas suposiciones por las que arriesgar su vida. Confía en mí, Blake. Sabes que no te pondría en peligro, ¿verdad? Mercury sonrió, girándose hacia un lado mientras apuntaba su arma. Ahora podía dispararle, quitárselo de las manos y evitar que la golpeara. Su cerebro lo exigía. Cada músculo de su cuerpo le dolía por ello. En su lugar, dejó caer su arma, dejándola caer a su lado. Gracias, Blake. Susurró Jaune. Buenas noches, se rió Mercury, apretando el gatillo. Blake cerró los ojos cuando sonó la explosión. Y cuando los abrió una vez más, fue a un mundo diferente al que había estado. Bueno, dijo el profesor Port, eso marca el final de lo que es una pelea bastante tensa, Bart. Con razón, viejo amigo, estoy seguro de que nuestra pequeña exhibición al final no es más que nervios y anticipación por la gloria que vendrá. Blade vaciló, dando un paso atrás cuando notó que la multitud comenzaba a aplaudir y vitorear. También notó a Jaune por fin, sonriéndole, flotando a menos de 2 pies de distancia. Levantó una mano frente a su cara, inspeccionando la parte posterior y delantera. Y a través de sus dedos lo vio. Mercury Black estaba frente a ella, aparentemente habiéndose rendido. Pero fue la expresión de su rostro lo que hizo que sus ojos se entrecerraran, lo que hizo que le hirviera la sangre. Parecía sorprendido, como si no pudiera creer lo que había sucedido. O tal vez era que no podía creer lo que no había sucedido. Lo enmascaró rápidamente, caminando hacia adelante con la mano extendida. Buen partido, sonrió, agarrando su mano en la suya. Jaune flotó detrás de él, con los ojos entrecerrados, solo para desaparecer de la existencia casi de inmediato. Los ojos de Blake se abrieron como platos. Blake. La voz de Jaune vino de la nada, o más bien, vino de donde había estado. ¿Estás bien? La sonrisa de Mercury se volvió cruel, la adolescente se estiró detrás de él para sacar un cuchillo y cortarlo hacia su cara. Los ojos de Blake se abrieron como platos, pero obligó a su cuerpo a no reaccionar. Jaune estaba allí.
No hizo ningún sonido de conmoción u horror. Tenía que creer que sería como la última vez. El cuchillo golpeó un lado de su cabeza, un sonido repugnante de impacto que pareció destrozar lo que vio ante ella, que ahora era Jaune una vez más sobre el hombro de una adolescente sorprendida y de cabello plateado. Fue una buena pelea, logró Blake, con la voz ronca por la sorpresa. Ella le arrancó la mano de la suya, se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas. Estás temblando. Jaune le susurró al oído. Ella sabía que tenía razón. Podía sentir que le temblaban las piernas y los brazos, podía sentir que su corazón latía como si hubiera estado cerca de la muerte. En su mente, lo había hecho. ¿Qué pasó? ¿Por qué te volviste loco así? Te lo contaré más tarde. Se rindió antes de que la pelea llegara a su fin, nuestro plan para poseerlo está. Ya no es necesario, suspiró Blake. Sintió que debería estar contenta de haber validado sus preocupaciones, pero todo lo que sintió fue una ira muda. ¿Cómo es eso? Porque esto confirma nuestras sospechas por completo. Su equipo estaba tramando algo. Algo lo suficientemente grande como para que estuvieran dispuestos a hacer trampa de alguna manera para asegurar su victoria. O mejor dicho, su descalificación. Barra. ¿Estás seguro de que no lo estabas imaginando? Weiss se cruzó de brazos, reclinándose en su asiento. Parece un poco extraño que pasen por tales problemas si lo que dices es cierto. Sé lo que vi, Blake frunció el ceño, pase lo que pase, no fue solo una ilusión, en mi mente me iba a disparar. Incluso pude escucharlo hacer eso, y lo que es más revelador, no pude escuchar el final del partido que se canceló. Convencer a los demás no había ido tan bien como Blake esperaba, principalmente porque estaban entusiasmados con su victoria y tampoco habían visto ninguna de las cosas que ella había visto. No me mires, dijo Jaune cuando lo miró. Solo tengo tu palabra de seguir aquí. No vi nada. Todo lo que estoy diciendo, suspiró Weiss, es que si hicieron trampa, entonces seguramente sería mejor para él no haberse rendido primero. Si es su apariencia, entonces ni siquiera es una trampa en primer lugar. No tiene sentido que se haya rendido. Weiss pensó que no se dio cuenta de eso. Por supuesto que no tenía sentido, muy poco de esto lo tenía, pero sabía lo que había visto. ¿Yang? Preguntó Blake, volviéndose hacia su compañero. La rubia estaba apoyada contra la pared. Se estremeció un poco cuando Blade miró hacia arriba. Bueno, parece un poco raro. ¿Ella tampoco me cree? No estoy diciendo que estés equivocado, se apresuró Yang, sin duda captando su expresión. Es solo que, ¿estás seguro de que no sigues saltando a las sombras después de Colmillo Blanco y Torchwick? Eso se acabó, Blake. Fueron atrapados. Los detuvimos. Esto no se trata de eso. No sé qué han planeado estas personas, pero algo anda mal aquí. Bueno, ahora no importa, ¿verdad? Preguntó Ruby, aplaudiendo. Blake se giró para mirarla. Ruby se rió torpemente. Bueno, me refiero a lo que sea que hayan planeado, lo has detenido ahora, ¿verdad? No lo sabemos. Y tú tampoco lo sabes, dijo Weiss. Mira Blake, estoy seguro de que tienes buenas intenciones, pero creo que estás siendo un poco paranoico aquí. Si era algo que afectaba la forma en que veías el mundo, entonces probablemente era una apariencia. O lo estaba usando, en cuyo caso lo vencías, o incluso si su equipo estaba haciendo trampa por él, fallaba. Ganaste. No hay necesidad de seguir estresándose por eso. ¿No le creyeron? Sí, Jan se acercó para darle una palmada en la espalda. La gente hará cualquier cosa para tratar de ganar algo como el Festival Vital, se rió, pero los enviaste a empacar, ¿eh? No puedo creerlo, Blake pensó, mirando entre cada uno de ellos. ¿Creen que lo estaba imaginando, que esto no es un problema en absoluto? Se encogió de hombros con la mano de Jan, ignorando la llamada de su compañero mientras salía de la habitación. Cuando la puerta se cerró, escuchó a Weiss decirle a la rubia que no la siguiera, que la dejara sacarlo de su sistema. Como si fuera así de fácil. Te creo. Dijo Jaune, siguiéndola como siempre lo hacía. ¿Por qué? Blake susurró. ¿Por qué creerme cuando nadie más lo hará? Lo dijiste tan bien como ellos, no es como si tuviera ninguna prueba. Jaune flotó ante ella, encogiéndose de hombros ligeramente. Es por tus sentimientos por mí. Blake suspiró, sin saber por qué lo mencionaba, porque si es así, entonces esa es una razón estúpida. El hecho de que te ame no significa que vaya a creer todo lo que dijiste.
Jaune se rió ante la idea, haciéndola relajarse un poco. Te creo porque hasta ahora no te has equivocado. Porque la experiencia me dice que a pesar de lo mucho que lo deseo, tu paranoia tiende a ser acertada. Blake sonrió, con los ojos cerrados. Es una maldición, susurró. Él le creyó, alguien le creyó. Eso importaba más de lo que había pensado, especialmente porque él tenía razones para creerle. Razones que tenían sentido. No querían ganar esa pelea, Jaune. Si tuvieran esa habilidad como una apariencia, entonces todo lo que habrían necesitado hacer era hacerme no ver su ataque. Me habrían noqueado y para todos los demás habría parecido que solo tenía malos reflejos. No había razón para rendirse, estuvo de acuerdo, sentí tu miedo, cuando te atrapó con, lo que sea. No me afectó. No lo había hecho, fuera lo que fuera, Jaune había demostrado ser inmune. Por otra parte, también lo habían hecho todos los demás. No ilusiones entonces, o todos los habrían visto, más que eso, escuché a Mercury decir cosas que probablemente no dijo. Podría ser que la apariencia de Mercury le hubiera permitido meterse en su cabeza, o tal vez meterse con sus sentidos. Si hubiera creado un mundo que solo ella podía ver, eso explicaría por qué Jaune estaba ausente de él. No sabían que era un fantasma que la seguía. No habrían sabido agregar su imagen a ninguna ilusión que hicieran. Si algo así vuelve a suceder, necesitaremos algún tipo de señal entre nosotros. Algo que puedas decir para que actúe como una señal, algo que no dirías al azar en una conversación normal. Blake asintió, observando cómo adoptaba una pose pensativa. Fue extraño, ya que comenzó a girar lentamente, como lo haría una rueda dentada. Lo tengo, su puño golpeó su palma, su cuerpo suspendido boca abajo, pene de 16 pulgadas. Jaune, no. Es perfecto, no es algo que dirías al azar. No es algo que quiera decir nunca. Pensaré en una palabra clave. Simplemente haces lo que mejor sabes hacer. ¿Cuál es? Blake tosió pero no respondió, dejándolo resolverlo por su cuenta. Su equipo no creía en su historia, no es que pudiera culparlos. Sin pruebas e incapaz de usar a Jaune como tal, no tenía forma de demostrar que no lo había imaginado. ¿Qué habría pasado si hubiera caído en la trampa? Ella no tenía idea. Ella no lo habría matado, seguramente, eso no habría ayudado a su equipo en absoluto. Descalificación, ciertamente, pero ¿qué beneficio fue eso para Mercurio? Simplemente no tenía sentido. Pero tal vez solo lo estaba pensando de la manera equivocada. Hay una persona a la que podríamos acudir sobre esto, suspiró Jaune, llamando su atención. O supongo que serían dos personas, o ahora que lo pienso, tal vez técnicamente sea solo un verdadero pers. Jaune. Lo siento, de todos modos, sí. La razón principal por la que no podemos probar nada es porque no podemos usarme como prueba, ¿verdad? Blake asintió, ya medio seguro de que ella sabía lo que estaba sugiriendo y ya odiaba inmensamente la idea. Bueno, hay algunas personas que ya saben de mí. Oh, dioses, no, gimió Blake, cubriéndose los ojos. Es solo una idea. Jaune se encogió de hombros disculpándose. Y lamentablemente, es nuestro único bueno, suspiró Blake, girando por un pasillo lateral y arrastrándolo espiritualmente solo. Vamos a hablar con el doctor chiflado. ¿No se llama Porendina? Sé lo que dije, Jaune.